situación de abuso intrafamiliar. Arrancó más o menos a los 5 o 6 años. ¿Cuántos años tenías cuando dejó de pasar? 8 años. Empezó a ver como una manipulación de, bueno, no digamos nada porque esto es un juego. Y ahí empecé a desarrollar un trastorno alimenticio. Todos los trastornos alimenticios están vinculados con lo que no podemos decir. Íbamos a la playa y no me podía quedar en bikini. Desarrollé una bulimia. Uno se guarda y de repente necesita alargar todo. Y para afuera era, qué linda estás, y yo estaba bajo mi peso, sin dormir. Es una solución fallida, es una solución patológica, es una solución que te hace daño. Yo me acuerdo de sentirme destruida físicamente después de que tenía esos episodios. Hoy, trastornos de la conducta alimentaria con Rochi Igarzabal. Hola, Rochi. Hola, Bienvenida, gracias por venir. gracias a vos todo este espacio. Encantada de tenerte. Bueno, igualmente. Contame por qué venís. Vengo, diría que para hablar, Ok. pero hablar con el significado que tiene la palabra para mí. Que es mucho más profundo, diría. Me gusta, ¿me querés contar qué significado tiene para vos? Para mí hablar es algo que aprendí, que muchas veces siento que me faltó y que eso me generó, diría que una sensación adentro de como de erupción que me llevó a lugares, diría, no tan cómodos o no tan luminosos en la vida. Ok. Bueno, vos me estás nombrando algo que parece como que lo traes desde hace muchos años, ¿no? Sí. ¿Desde qué momento sentís que no pudiste poner en palabras algo importante? ¿Cuál fue tu primer recuerdo donde vos decís, no pude hablar? Yo diría que a los 5 o 6 años. Muy pequeña. Muy pequeña. ¿Recordás qué pasó? Tuve una situación de abuso intrafamiliar que duró varios años. Arrancó más o menos a los 5 o 6 años. Y yo tengo el pequeño recuerdo porque justo estábamos en pleno cambio de casa y yo estaba pasando a primer grado. Y duró varios años, pero en una época en donde no se hablaba justamente del tema. Entonces la situación se fue diluyendo, digamos, ese ser de la familia fue desapareciendo de la cotidiana y en un momento no formó parte de la familia, no teníamos vínculo, no teníamos contacto y bueno, y ahí dejó de suceder, ¿no? Pero yo ya estaba un poco más grande. ¿Cuántos años tenías cuando dejó de pasar? Yo creo que fue a los, diría, 8 años. 3 años entonces. Bueno, voy a remarcar algo que creo que ya lo he dicho, pero siento que es muy importante, es que los abusos por lo general, en gran parte, la gran mayoría suceden con personas que conocemos. ¿Era una persona mayor que vos? O sea, adulta. Mucho mayor. Mucho mayor que vos. Mucho mayor. Ok, ¿cuándo pudiste hacer algo con eso? ¿Cuándo pudiste recién ponerlo en palabras? Lo pude poner en palabras a mis 21 años, más o menos, esa edad diría. Yo ya estaba trabajando en la televisión, estaba súper expuesta y estaba sufriendo mucho. Y estaba con trastorno alimenticio declaradísimo, estaba pasándola muy mal en ese sentido. Y empecé a tener muchas discusiones muy fuertes y muy con mucha angustia, con mi mamá particularmente. Y ahí fue un momento de quiebre en donde dije, tengo que decir esto que tengo adentro guardado durante tantos años de mi vida que no lo pude contar a la familia, a mi papá y a mi mamá. Y bueno, y en ese proceso apareció mi hermana más grande que me acompañó de muy cerquita. Y gracias a ella y a empezar una terapia acompañada de una psicóloga
que se especializaba en trastornos alimenticios, en traumas infantiles, etcétera, pude empezar a poner en palabras y a ordenar eso que yo quería contar y que me estaba haciendo tanto daño. Bien, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a llegar después a esto. Me decís que te empezó a pasar a los 5 años. ¿Recordás cómo te afectó a vos en tu núcleo familiar, en tu relación con vos misma, en tu personalidad? Te estabas recién arrancando a formar como una niña, eras saliendo de la infancia primera. ¿Recordás si hubo algún cambio que vos digas, bueno, esto en mí pasó después de esta situación, o bloqueaste un poco los recuerdos? Bueno, es un poco y un poco, ¿no? Yo tengo el recuerdo de ser una nena muy curiosa, muy inquieta, que, viste, no sé, anécdotas de descubrir los regalos de Navidad que tenían escondidos mi mamá, viste, como que siempre estaba buscando y metiéndome en esos lugares en donde tal vez había pequeños secretos y yo los iba como descubriendo. Y en ese momento, me acuerdo que la primera vez que sucedió, yo me hice la dormida. Estaba sola en la casa con esa persona y me acuerdo que tengo una primera imagen de esa situación, como si fuese la escena de una película. Tengo una imagen de ver una silueta desnuda en el baño y yo como agarrada así de la sábana, mirando de reojo, sin entender qué estaba pasando. Porque como decías vos, ¿no? Era una persona de confianza, era un familiar. Entonces es difícil discernir entre que te está cuidando y te está dando amor a que te está pasando un límite. Entonces me acuerdo que empecé a sentir que algo malo estaba pasando, pero no sentía un terror, no sentía terror. Y me acuerdo que empezó a haber como una manipulación de, bueno, no digamos nada porque esto es un juego. Y yo en ese momento tengo fascinación por los animales, perros, tengo gatos adoptados, perros. Y en ese momento en mi familia no teníamos animales y él siempre era como, bueno, si no lo contás, te voy a regalar un perro. Y yo me quedé toda la vida esperando ese perro que nunca llegó. Y a medida que empecé a crecer y empecé a tomar conciencia de lo que había vivido y lo que me había pasado, y de que esas escenas que yo tenía como recuerdos en mi cabeza medio difusos, medio de película, de ver mis manos chiquititas con mi ropa interior, como que yo en un momento decía, ¿será que me lo imaginé? ¿Será que no habrá sucedido? Pero bueno, después, a medida que fui hablándolo con mi hermana y empecé a entender que sí, que había pasado. En mi adolescencia yo fui a un colegio solo de mujeres, entonces el contacto con los chicos lo empezamos a tener a los 15 años. Claro. Y cuando empecé a tener mis primeros momentos de sexualidad, digamos, o de una relación íntima, había algo que me generaba mucho rechazo o miedo. Y ahí empecé a desarrollar un trastorno alimenticio. Vino muy acompañado y muy de la mano de eso. Yo el trastorno alimenticio lo empiezo a desarrollar antes de haber contado nada de lo que me había pasado. Desarrollé una bulimia, que también la bulimia tiene como este significado también, ¿no? De que sí, uno se guarda y de repente necesita alargar todo. Como totalmente. Que venía muy ligado a lo que me había pasado en ese aspecto. Y también habiendo crecido en una casa en donde el tema de la imagen y del cuerpo era muy observado.
Y bueno, como que vino todo como junto y de la mano, la exposición, el trastorno alimenticio, este gran secreto que yo tenía guardado y que en algún momento lo tenía que contar. Bueno, como que fue todo junto. Sí, siento que se unieron todos los factores que tienen que unirse para que la bulimia o un trastorno alimenticio suceda. Y quiero hacer primero volver a algo que dijiste que me parece clave, que es que no sentiste terror en ese momento. ¿Por qué lo quiero remarcar? Porque vos como niña no tenés conciencia de lo que es lo sexual, no tenés por qué tenerla, de hecho. Sí, en términos de, bueno, esto es tu cuerpo, esto no te puede pasar, esto nadie te puede tocar, que es lo que enseña la ESI, que es tan importante. Pero frente a alguien que vos confías, él usó dos herramientas de manipulación muy claras, que es la confianza, es decir, esto que vos me decís, yo pensé que me estaba cuidando, él se habrá posicionado para tu familia, de hecho, como alguien que te cuidaba, como alguien que te quería. Si te dejaron con él, es porque se supone que era alguien que iba a cuidarte, no a hacer otra cosa. Y lo segundo también esto de el buscar de qué manera, como te conoce, de qué manera que vos lo puedas vivir como algo hasta agradable en el sentido de es un juego y te voy a dar un perro, como la manipulación es total. Encima en ese momento, como te digo, no tenés noción de lo que es lo sexual. Cuando vos pudiste tener noción de lo sexual ya en tu adolescencia, donde corresponde que recién ahí tengamos un acercamiento con cualquier cosa de carácter sexual, ahí podés por ahí procesar y decir, esto que me pasó, claro, ¿por qué me genera rechazo o miedo a algo que no debería, que es un encuentro consentido, ya cuando una tiene noción de eso? Bueno, es porque se te despierta ahí sí el trauma, y ahí se genera el trauma como tal. Junto con el silencio, que es todos los trastornos alimenticios están vinculados con lo que no podemos decir, con algo que no podemos tramitar. Siempre se encuentran en los casos de mujeres o personas que tienen trastornos alimenticios algo que no se pudo decir, y también se encuentra la imagen corporal que vos dijiste de tu casa, que a veces no es la casa, a veces es el grupo de amigos o amigas, a veces es la sociedad, a veces todo, es un conjunto de lo que vemos, de lo que tenemos que hacer y qué sé yo. Entonces, sí, se unió todo para que vos en ese momento tu cuerpo te diga no podés más. Total. Que es lo que pasa cuando tenemos síntomas. Entiendo que es incomodísimo, pero es una forma de que tu cuerpo te esté diciendo, che, prestame atención porque necesitamos hacer algo con lo que nos pasó. Total. Pongámoslo en palabras. ¿Recordás cuál fue la primera vez que te pasó un evento de bulimia o de...? Yo creo que, bueno, no recuerdo literal, pero sí recuerdo de cuando empecé a salir con mis amigas y empezamos a tomar alcohol. Había algo ahí que es como que después venía el bajón del alcohol ¿viste? Y te sentías mal y bueno, y como bueno, si te sentís mal, provocate ¿viste? El vómito para sentirte mejor y bueno, y se empezó como para mí a construir algo adentro que era como, pará, yo puedo sacar algo de mi cuerpo, como, puedo. Y como en otros espacios no podía, me da la sensación de que empecé como a generar ese pequeño espacio en donde sentía una sensación, a ver, es completamente horrible. Yo me acuerdo de sentirme destruida físicamente después de que tenía esos episodios, pero a la vez, después, en esa destrucción, ese silencio venía como el soltar algo. Algo se... No sé si la palabra se relajaba, pero algo quedaba afuera, ¿viste? Sí, que es muy simbólico, o sea... Súper simbólico. No es tanto el hecho, sí, de lo que vomitabas, sino de poder sentirte más liviana corporalmente, que es lo que no podías lograr a través de lo psíquico. El cuerpo habla por lo psíquico. Nunca podemos tomar un síntoma aislado, por ejemplo, como un trastorno alimenticio, como un hecho totalmente biológico. La persona no disfruta de vomitar, pero hay algo que necesita sacar. Entonces, en eso se siente como una especie de... Simbólicamente siento que algo pude sacar de adentro. Bueno, en realidad hasta que no se saca lo que hay que sacar, que es lo traumático, eso no deja de suceder. Bueno, me dijiste que esa fue la primera vez o cuando empezabas a tomar. ¿Te pasaba o te pasó en encuentros sexuales antes, posterior a eso también, algo del síntoma de tener que vomitar? No, en encuentros sexuales no. Sí de sentir como
vergüenza o de recordar que había cosas que no quería que me hagan porque en su momento esa persona me las había hecho, entonces era como, hasta acá, esto no, y sentirme un poco incómoda y no terminar como después del acto sexual sintiéndome bien. Como ese recuerdo. Sí me ha pasado de estar en pareja y de ocultarle a esa persona que me estaba pasando y de tal vez tener un encuentro y después querer irme a mi casa y en mi casa sola tener todo el episodio de atracón y vómito y todo. Claro, también el no poder a veces decir, bueno, me estoy sintiendo mal o me estoy sintiendo incómoda o lo que sea, también guardártelo. Fíjate cómo siempre el síntoma por lo general vuelve cuando hay algo que me guardo para mí, hay algo que no puedo comunicar. Entonces ahí aparece, es lo que tu cuerpo o lo que tu psiquis en realidad le dijo a tu cuerpo que tiene que unirse para resolver algo. Es una solución en realidad, ¿no? Total. Pero es una solución fallida, es una solución patológica, es una solución que te hace daño, pero es la forma que encontraste en su momento. Sí. Cuando lo pusiste en palabras a esto que me contaste, que se lo dijiste a tu hermana, Sí. ¿algo empezó a cambiar en vos? ¿Qué sentís que te empezó a pasar con el síntoma, con vos misma? Fue la primera vez que pude separarlo de mí y entender que yo no era eso. Fue la primera vez que de repente me vi como que me pude ver de afuera y decir como, pará, claro, yo en realidad soy otra cosa. O sea, soy como que empecé a comprender que yo podía hacer el trabajo de que si lo ponía en palabras se separaba de mí y por un ratito volví a ser yo, Rochi, de 5 años antes de que me pase todo eso. Como que volví a conectar con una inocencia o con una cosa más espontánea mía que había perdido con el tiempo. Como si me hubiesen puesto un cemento encima y bueno, necesitaba sacar ese cemento para volver a ser yo. Y me acuerdo que ese proceso empezó a llevarme a querer escribir, a querer, me acuerdo que llenaba diarios y diarios y diarios de que escribía cosas y volvía, y tal vez me volvía a pasar y volvía a arrancar y empecé a generar como un diálogo conmigo misma interno, como si estuviésemos las dos conviviendo adentro. La Rochi con el trauma y la Rochi sin el trauma. Y entonces en esa convivencia y en ese diálogo empecé de a poco a construir pequeñas herramientas las cuales me permitían volver a ese lugar de, bueno, estamos en camino, estamos en este proceso, estamos en un proceso, diría, de reconstrucción, ¿no? De desaprender varias cosas para volver a ese lugar mío. Qué hermoso lo que acabas de decir como metáfora, ¿no? Esto de sacarte el cemento, de escribir, de cómo empezaste en vez de dejarlo guardado y que eso te consuma, porque lo tengo acá y lo tengo acá metido y solamente lo tengo conmigo y nadie más lo sabe. Sí. Entonces me abarca todo mi ser, a como cuando uno lo va o escribiendo, que esto que vos dijiste es clave, el diálogo interno y todo, sí. Hay varias herramientas. Bueno, profesional de la salud, que me dijiste que también hiciste terapia. Total. Contarlo a tu hermana o a personas cercanas, como que lo saco de mí, lo pongo en otro lado y hago algo con eso. Solamente cuando logramos hacer algo con lo que nos pasó, sentimos que tomamos un poco de distancia de ese evento. Si no, lo cargo conmigo, porque no lo saqué, nunca salió. Es literalmente simbólico, metafórico, como quieran verlo, pero todo lo que yo me guardo me invade, todo lo que yo voy sacando afuera se aliviana, se genera como un... ahora puedo respirar un poquito más. Total. Aparte de tu hermana, ¿se lo contaste a alguien más? En ese momento, cuando se lo cuento a mi hermana, nos pusimos como una especie de tiempo, de fecha límite para decir, bueno, ahora se lo vamos a contar a la familia. Y se lo conté a la familia.
claramente no se lo esperaban, no se la veían venir. No fue un evento que los descolocó por completo a mi papá y a mi mamá. Y ahí me dio como que, cuando le cuento a mi mamá y a mi papá, le cuento a mi hermana más chica, somos 3 hermanas, yo soy la del medio, le cuento a mi hermana más chica, mi papá y mi mamá empiezan a hablarlo también con algunos familiares, y se empieza a generar como una especie de diálogo, pero todavía tengo cosas inconclusas en ese aspecto, como que se habló, pero no, como que... Hubieses esperado más. Y como que hay cosas que sé que tal vez se las contaron a alguna tía o algún tío y como que no hubo un diálogo con nosotras, ¿viste? Como conmigo, con mis hermanas, de ver cómo, o yo poder hacer preguntas de por qué en ese momento, si sabían que esta persona era así, porque no había tenido como situaciones de abuso, pero sí de violencia. Entonces, ¿por qué? Si, viste, hay cosas como que me quedaron preguntas inconclusas. Pero bueno, esto que decías vos, yo en paralelo empecé un trabajo muy profundo con una psicóloga, con una médica y con una nutricionista, porque venía de la mano del trastorno alimenticio. Entonces, con ellas empecé a hacer todo un tratamiento 360, diría yo, en donde me empezaron a hacer tomar conciencia de mi cuerpo, me empezaron a explicar qué pasaba en los episodios orgánicamente en mi cuerpo. Con la psicóloga empezamos a hacer como esto, que, viste, bajar a papel y decir, bueno, ahora vamos a hacer un cuadro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me pasó? ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Como, bueno, todas pequeñas cositas que me fueron como acompañando en ese momento en donde se empezaba a contar en la familia y se empezaba a hablar y se empezaba a... Bueno, cada uno lo empezaba a procesar también, ¿no? Porque creo que para mi papá y mi mamá fue un antes y un después de la vida. Hay 2 cosas que me dijiste. Una que me parece muy hermoso, cómo con tu hermana se pusieron un plazo. Cómo cuando alguien que amás te cuenta algo traumático, en algún punto ya el problema es de las 2. Nos pusimos, me dijiste, ¿viste? Sí. Y después nosotras, y me hablabas en plural. Eso me parece precioso porque es lo importante de contárselo a alguien de confianza y que diga, bueno, ahora yo estoy en esto con vos, ya no estás sola, ¿viste? Totalmente. No tenés por qué contarlo sola, no tenés por qué atravesarlo sola. Me cargo también un poquito de tu dolor y vamos juntas. Eso me parece hermoso. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es esto de tu familia, cómo reaccionaron. Porque muchas veces lo hacen desde el creer que te van a incomodar más si te preguntan. Es como que de repente, bueno, no hablemos de esto porque le dolió. Sí. Y es algo que pasa mucho en la familia, no por falta de amor. Total. A veces es o por falta de información y a veces es por sobrecuidado. Cualquiera de las 2 opciones. Bueno, no hay que hacer eso porque lo que estaría bueno es preguntarte, a vos o a cualquier persona que haya sufrido algo, ¿querés que hablemos de esto? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Hay algo que yo pueda hacer? El modo de abordar estas situaciones, si algún padre o madre está escuchando o cualquier persona que viene a alguien a contarle algo como esto, el abordaje tiene que ser ese, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué querés que hagamos? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Puedo hacer algo? ¿Querés denunciar? ¿Te sentís cómoda con tal cosa? Lo que sea, pero siempre el abrirle el diálogo. Si la otra persona no quiere hablar, ahí es respetar ese silencio. Total. Si a vos te hubiesen venido a decir, bueno, Rochi, te pasó esto, no lo sabía, ¿me querés contar algo? ¿Tenés alguna pregunta? No. Bueno, si algún día la tenés, vení a mí. Entonces ese es el modo más correcto de abordar una temática. Sí. El problema es que muchas veces los padres o madres se sienten muy culpables porque como que no vi algo que tendría que haber visto, como que dejé a mi hija en manos de tal persona. Sí. Y eso desenfoca un poco la idea de que, bueno, acá la víctima de lo que te pasó fuiste vos. Sí. Lo bueno es que lo llevaste al trabajo terapéutico, estuvo tu hermana. Sí. A veces donde hay vacíos, por suerte se compensan con lugares de mucha contención. Total. Me interesa también saber, bueno, entiendo que lógicamente esto con la exposición habrá explotado mucho más, porque la exposición te lleva a la visión
de todo un país o de varios países, Sí. de tu cuerpo, de cómo sos vos, de cómo te ves. Sí. ¿Cómo te afectó esa entrada a la televisión con tu cuerpo y el trastorno? Sí, bueno, en una época en donde la televisión, el tema del estereotipo de belleza y de que vos tenías que ser de determinada manera, estaba muy, muy vigente y muy latente. Entonces, y más con mi cabecita también, que en ese momento entró en una de que también tenía, como venía con el discurso de tengo que ser de determinada manera para agradarle al otro, entró a jugar como una especie de, vamos a subirle la perilla al trastorno alimenticio, ¿no? Porque todo se volvió más intenso. Esto que decís vos, ¿no? Es como, tal vez, como que de repente fue como una especie de zoom a mi cuerpo, a mi forma de verme, que de repente me veía en la televisión y decía, ay, no, esto no. Viste, como distintas situaciones que en definitiva te ponen un poco incómoda. Los proyectos en los que estuve también y en ese momento en la televisión, siendo adolescente, muchos momentos era escenas en donde había, viste, con el cuerpo, el tema de la sexualización o lo que sea. Entonces, en ese aspecto también tenía que lidiar con, che, yo no me siento sexy o sensual. Tampoco sé si quiero, como que no quiero que otra persona, como que estaba en un momento en el que no quería que otros me deseen o me vean como una imagen sexual de algo, porque no podía concebirlo con todo lo que me estaba pasando. También hay algo en lo que te pasó, que es que el deseo del otro vos ya lo vivís como puede generarme algo si alguien me desea. Entonces, también un poco se puede bloquear por ese lado. Total. Muchas mujeres, después de sufrir algún abuso, empiezan a vestirse con cosas holgadas, cambian su personalidad, todo, Sí. porque sienten que cualquier cosa que pueda llegar a generar un deseo es un problema. Total. Entonces, tu modo también de defensa pudo haber sido bueno, no me voy a mostrar deseable, como si tuviésemos la culpa o como si eso fuese, pudiera evitar nada. Fíjate, te pasó a los 5 años, no eras deseable, no estabas sexualizada de ninguna manera, eras una niña y aún así te pasó, Sí. pero nuestra psiquis decimos, bueno, voy a hacer cualquier cosa con tal de que esto no me pase. Y adoptamos ahí una personalidad o una ropa o lo que sea que cuesta mucho sacarnos de encima. Sí. Y bueno, vos estabas justo encima, obviamente, en un programa de televisión donde se mostraba mucho el cuerpo de las niñas, bueno, niñas, no eran niñas, pero vos tenías 21, me dijiste. Sí. Bueno, ¿cómo sobrellevaste eso? ¿Te acordás si ahí empezaste como a tener más seguido los episodios? ¿Qué pasó Sí, ahí? tenía como temporadas, digamos. Épocas en donde todo se intensificaba, épocas en donde porque yo tenía como esta sensación todo el tiempo de querer. Nunca estuve cómoda en el trastorno. O sea, nunca es que dije, bueno, como esto es. En esa época yo me acuerdo que, por ejemplo, me metía a veces había canales o blogs de chicas que pasaban por trastornos y muchas veces entraba buscando un espacio de, bueno, estamos todas en la misma, nos vamos a ayudar, y era como tips para, Claro. bueno, qué comer para que salga más fácil, bueno, y de repente yo decía, no, yo en esta no estoy cómoda, no quiero quedarme en esto. Entonces tenía temporadas donde se intensificaba la situación, temporadas en donde podía controlarlo un poco más. Venía de la mano también de esto. Yo también en esa época tuve un vínculo, una relación, un noviazgo en donde diría que fue un vínculo tóxico porque teníamos como toda esta cuestión de los celos, la posesión, de que te reviso el celular, de que no te pongas eso porque estás llamando la atención, entonces, o íbamos a la playa y no me podía quedar en bikini, tenía que ir al mar con el pareo puesto, como que había distintas situaciones que me fueron marcando que eso no estaba bien, pero en ese momento yo era la culpable. Yo era, no, esto me está pasando porque yo estoy haciendo algo mal, porque en ese momento hice algo mal, porque estoy mal, porque soy un error. Entonces todo ese speech interno mío me paraba en lugares muy, muy frágiles. Entonces me pasaba que tal vez teníamos que hacer una escena en donde tal vez la escena era un poco más intensa o teníamos que hablar de determinada cosa
que en algún punto se relacionaba con algo de lo que me estaba pasando y yo era un mar incontrolable de llanto. Claro. ¿Viste? Y era como, uy, ¿qué le pasa a esta piba? Está, ¿viste? Es muy sensible, qué densa. ¿Eso te decían? Yo sentía como esa sensación de, bueno, andá a lavarte la cara y después volvés. Como, Claro, nunca una pregunta. no, claro, como yo tenía mis pequeños, como mi hermana, también ahí estaba Gastón Dalmau, que era como mi cable a tierra también en ese aspecto, y algunas personas también de la producción que me supieron acompañar de cerquita y en momentos en donde yo estaba en una crisis muy fuerte me ayudaban y me acompañaban y me daban mis tiempos también. Pero digamos que entras en un ritmo que no puede parar. No. Hay que grabar el aire, las escenas, hay que hacer el plan, tenemos que salir mañana para, viste, la gira, y yo estaba también en un ritmo en donde, bueno, tenía en paralelo todo este proceso que me estaba pasando, que lo estaba contando con mi familia, que el trastorno alimenticio, que la exposición, que todo eso era como un combo. Y el vínculo tóxico, era como todo un combo gigante en donde de repente yo no sabía quién era, dónde estaba parada. Y algo que para mí toda la vida fue un gran refugio, que fue el escenario, porque yo de chiquita, que me gusta actuar, que me gusta cantar, que lo he usado siempre como mi espacio de expresión, lo estaba empezando a padecer. Y yo creo que esa fue una señal clara de decir, hasta acá llegué. Como yo no puedo dejar de disfrutar de lo que más amo en el mundo, de ese espacio que a mí me regala mi mundo imaginario, mi lugar en donde todo es posible para bien, y lo empecé a dejar de disfrutar. Y entonces ahí fue una gran alarma de decir, no, tengo que frenar. ¿Frenaste? Frené. Después de un proyecto intenso, vino otro proyecto intenso, que fue Dulce Amor, que, bueno, como que fueron, diría que 6, 8 años de estar en un estudio de televisión expuesta con este ritmo intenso. Y, o sea, yo empecé más o menos a los 16 años en Casi Ángeles. ¿A los 16? Sí, a los 16. Eras recontra chica. Estaba terminando el último año de secundaria. 17. 16 para 17. Y me acuerdo que a mis 24, después de este tratamiento largo con la nutricionista, con la psicóloga, después de hacer varios viajes también, yo empecé profesora de yoga, todo como, dije, voy a agarrarme de donde puedo para generar herramientas. Búsqueda de herramientas, claro. Exacto. Y también en ese momento yo me pude separar del vínculo tóxico que tenía y después de un par de años apareció un gran compañero que cuando yo le cuento todo lo que me estaba pasando, como que también fue un gran pilar en ese momento decir, esto lo vamos a solucionar, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que te sientas bien. Y me acuerdo en los momentos en donde flaqueaba y decía, no quiero ir a la sesión de hoy, me llevaba a la puerta de la sesión y me decía, andá, entrá, yo te espero, salís, no tenés que hacer nada, solo sentarte en el sillón. Como, bueno, y esos momentos en donde tal vez si hubiese estado sola los hubiese abandonado, me hicieron muy bien para poder decir, bueno, a mis 24 años, mirar a mi representante, mirar a mi familia, a mis amigas, a mis compañeros y decir, chicos, me voy. Mi psicóloga me dijo, tenés el alta, ya mis episodios no estaban sucediendo, real, fue muy loco, pero cuando yo empecé a hablar, empezó una cuenta regresiva. Empezó el momento de decir, vuelvo a mí. Y cuando la psicóloga me dice, podés irte de viaje, podés irte un poco de este contexto, estás bien, estás sana, ni la dudé. Dije, me voy.
La mierda Era todo, Y, finalmente. y en ese momento era, pero ¿cómo te vas a ir en plena carrera? Viste, la carrera yo tenía como propuestas y cosas y yo decía, chicos, necesito terminar de volver a mí porque me quiero ir de viaje, quiero sentir esta cosa espontánea que sentía cuando era chiquita, quiero buscar, quiero conocer, quiero experimentar, Y, y bueno, fue muy loco, porque cuando decido irme de viaje me voy a México. En México lo conozco a Milton. Yo me separo de esa pareja que me había acompañado. Qué o sea, gran persona, gran personaje en tu vida. Gran personaje. Lo conozco a Milton, nos enamoramos, nos quedamos viviendo 2 años en México y yo vuelvo embarazada de Lupe, mi hija, que ahora va a cumplir 10 años. Increíble. Y fue muy simbólico para mí el hecho de irme habiendo sacado todo eso de adentro y volviendo repleta de amor. Porque Lupe es la manifestación del amor. Claro. Y todo eso cobró otro sentido. El éxito en mi vida cobró otro significado completamente distinto. Yo venía acostumbrada a que el éxito era que tenías que estar ahí, rindiendo para todos, cumpliendo las expectativas de todos, no importa cómo estás, tenés que estar ahí. Y para afuera era, che, wow, te está yendo increíble, qué linda estás. Y yo estaba, viste, bajo mi peso, sin dormir, Y me acuerdo que ahí entendí un montón de cosas desde otro lugar. De hecho, tu cuerpo también cambió ahí, la relación con tu cuerpo. Totalmente. El no verlo como un lugar donde alojo cosas que me hacen mal y que las tengo que sacar, sino como algo que está creciendo y que tengo que mantener y que tengo que cuidar. También hay una transformación. Muchas mujeres que no logran transitar bien un trastorno alimenticio padecen un montón del embarazo. Sí. Porque ven el cuerpo como que empieza a engordar, y no lo sienten como esto es vida, todo lo contrario, lo sienten como algo que le genera mucha presión. Sí. Entonces, imagínate si no estabas ya, por suerte, bien posicionada. Sí, total. Siempre uno tiene que como volver un poquito a esas herramientas porque hay como un... Pensamiento. Sí, hay un pensamiento, un monstruito que está ahí, ¿viste? Que yo de repente me veía con la panzota y decía, ¿cómo voy a volver Claro. a mi cuerpo? Y no volvés a tu cuerpo, tenés un cuerpo nuevo después del embarazo. Pero empezás a cambiar como las frases, digamos, en el sentido de, bueno, yo ya no hago ejercicio para adelgazar, que antes era eso. Yo hacía ejercicio excesivo para adelgazar y alteraba todo mi ecosistema, mis hormonas, todo estaba en alerta constante, alerta, estresada. Y yo pensaba que era lo que tenía que hacer, que era lo mejor que podía hacer. Salí a correr 15 kilómetros habiendo comido un pomelo, ¿viste? Claro. Y ahora, todo lo contrario. Es como que hago ejercicio para sentirme bien, sana, y también empecé como a entender cómo funcionan mis hormonas en ese aspecto, que no todas las semanas estoy con la misma energía, que no todas las semanas me hace bien hacer fuerza, hacer ejercicio en exceso, hay semanas para estar más tranquila. Todo eso empecé a entenderlo, pero es muy loco porque ahora que tengo una hija, digo, claro, yo crecí sin toda esta información. Crecimos en un mundo en donde nadie nos enseña o nos comparte esa información de, che, tenés un ciclo hormonal, el cual tenés que cuidar, tenés que ser consciente, que no es siempre igual. Tu cuerpo va a ir cambiando, el ciclo menstrual, como, bueno, todo es una información súper valiosa que si nos podemos alinear con esa información, es maravilloso todo lo que sucede, porque empiezas a tener como espacios de sabiduría internos y de conciencia que están buenísimos. Total, y sabes mejor cómo cuidarte y todo. Con eso y con la información también de, bueno, qué no te puede pasar en la infancia, todo lo que estuvimos charlando. Totalmente. Vos me dijiste que creciste también con la idea del cuerpo como en tu hogar, como muy observado,
¿Qué discursos recordás que generaron que vos enfoques por ahí tanta atención a tu cuerpo? Bueno, lo primero que quiero aclarar un poco es el hecho de que con el tiempo empecé a comprender a mi mamá desde otro lado, también siendo mamá. Es una generación de mujeres que no tuvieron herramientas en ningún aspecto. Totalmente. Para todas las cosas que sucedían, tanto en una situación de puerperio como con su físico, con las cuestiones de abuso. La mayoría de las mujeres han transitado una situación de abuso y la generación de nuestras madres no han podido decirlo. No, No la gran han podido mayoría no han contarlo. podido contarlo nunca. Entonces, también después empecé a ver desde dónde venía todo ese discurso en mi casa, ¿no? Que no era simplemente un discurso de superficial del cuerpo, sino que traía un montón de sufrimiento. Sí, Pero ya del vamos a abrir la heladera y que todo sea light, claro. todo verde, todo light. La banana, la palta engordan, no comas esto. Mirá que, no sé, venían mis amigas a casa y hacíamos los bombones de avena con dulce de leche y Nesquik. Riquísimo. Mal. Y nos enchastramos todos los dedos. Y, bueno, y me decía, guarda con la avena porque mira que se la dan a los chanchos para engordarla. No te compres ese talle de gym porque si tal vez vas a engordar y no te va a entrar. Comprate un talle más. ¿Viste? Y yo como, no, pánico. Tipo, no, ¿cómo voy a engordar? Ay, bueno, ¿qué hago? ¿Me compro uno más? No, pero... O también fuera de casa, digo, en grabaciones. Te tenés que poner este shortcito. Sí, pero es 2 talles más chico, no me entra, no me cierra. No sé. Fíjate, te tiene que cerrar. Claro, no es que te medían y decían, bueno, esto es lo que le va a quedar cómodo. No. Entonces automáticamente era, estoy gorda. Claro. No me cierra. Pero no era que yo estaba gorda. Eran 2 talles más chicos. Entonces, todas esas cosas eran pequeños pensamientos que se instalaban en mi cabeza, o mismo las redes sociales. En ese momento existía solo lo que soy X, en ese momento era Twitter. Y yo me acuerdo de que esté saliendo un capítulo al aire y ponerme a ver los comentarios de la gente. Uy, mirá el baúl que tiene, no, mirá cómo le queda ese... ¿Viste? Cosas sobre el cuerpo que yo me empezaba a traumar también. Decía, ay, no, claro, no, me tengo que poner una remera larga. No se me tiene que ver el culo, ¿viste? Como todas situaciones así en donde... O mismo también grabando un videoclip, tipo, vamos a poner ese aceite. Y bueno, y péguense más, casi cerquita. Y vos, menea. ¿Viste? Y todas situaciones en donde uno está haciendo cosas que en realidad no querés. Pero bueno. Y siendo tan chica, porque me dijiste que entraste con 16, 17 años. Sí. O sea, no, en ese momento todavía estás en la escuela. Sí, sí. No tienen tanto sentido, entonces lógicamente te ibas a sentir un poco incómoda. Sí. Y te iba también a favorecer el trastorno alimenticio. Pero es muy importante entender esto que yo te pregunté, más allá de no generar culpa a tu mamá ni a nadie que te haya dicho eso, porque como vos decís, vienen también de determinadas crianzas, con determinadas historias, pero sí como cuando identificamos cuánto nos influyen los comentarios de nuestro alrededor, empezamos a cambiar algo. Si mis amigas están todo el tiempo comentando cosas de su cuerpo, quizás tengamos que tener una charla de, chicas, ¿por qué estamos hablando tanto de si tenemos estrías, de si tenemos celulitis, de si tenemos tal cosa? ¿Por qué no entendemos que es parte natural de la vida? Como vos dijiste, el cuerpo después del embarazo cambia de cuerpo. Totalmente. O sea, no tengo que volver al cuerpo anterior. Se nos ponen también, viste, como exigencias muy imposibles. Sí, no voy a poder volver a mi cuerpo, no voy a poder tener la piel de una chica de 20 si tengo 30. Total. Y se te va exigiendo, viste, como demasiada exigencia. Cuando lo repasamos, está bueno también porque nos permite decir, psicoeducarnos entre nosotros y nosotras. O sea, la charla con tu mamá o con tu papá o con tus amigas, ni hablar con tu hija. Como el hecho de, bueno, lo que venimos hablando en todo el capítulo, de poner en palabras las cosas, alivia un poquito.
Y te quiero preguntar algo que me lleva ahora a otro lado, que ya hablamos, pero que tiene todo el sentido preguntártelo ahora justo. Vos me dijiste en un momento de que habías cosas que no habías podido preguntar en su momento, cosas que te gustaría saber a tu mamá, a tu tía, a tu tío, me nombraste a tu familia cuando le Sí. contaste lo del abuso. ¿No sentís que lo podés hacer ahora todavía? Sí, yo creo que... Sí. Sí, también hay algo que entendí que, bueno, que nunca es tarde para hablar de este tipo de cuestiones. Y he tenido ocasiones en donde he podido hablar un poco y hacer algunas preguntas. Tengo todavía muchas charlas pendientes en ese aspecto. Pero sí, es algo que tengo súper pendiente todavía y que, no sé, tal vez después de esta sesión suceda. Ojalá, obviamente Sí. siempre a tu tiempo, pero no deja de ser importante, ya que tenemos la posibilidad, cuando en tu caso lo tenés por suerte, decir, bueno, podemos abrir esto, ya de otro lugar encima, eso es lo lindo. Sí, total. Que no es un lugar de vulnerabilidad total, ni de culpa, ni de nada, es de, tengo esto que me quedó, Sí, estoy preparada para escuchar quizás la respuesta, quizás también tus viejos y tu familia entera esté preparada también para poder posicionarse desde otro lugar, porque ya no sos la Rochi vulnerable, la que recién Sí. está contando lo que le pasó. Entonces quizás sea también, no sé, quizás genere algún impacto bueno en vos. total. Y también te quiero preguntar una última cosita en relación a tu hija, porque entiendo que ser madre de una nena, después de haber vivido lo que te pasó, no debe ser fácil. ¿Sentís que, no sé, que le estás brindando a ella las herramientas que te hubiese gustado tener a vos? Sí, por supuesto. Justo venía pensando en eso también porque cuando yo la tengo a Lupe, que yo decía, bueno, ya, viste, como uno cuando dice, le dan el alta, como que por un ratito pensás que ya está, Sí. viste, que todo ya está, como que no me va a volver a pasar. Y me acuerdo que cuando nació Lupe ahí empecé a tener miedo. Ahí empecé a tener miedo. Claro. Empecé a tener miedo. Justo yo la tuve en un momento en donde se puso muy de moda el colecho, me acuerdo. Que dar la teta, que el colecho. Entonces yo era colecho, full colecho. Empezaron a pasar los años y full colecho. Y Lupe tenía 5 o 6 y colecho. Claro. Y en un momento me acuerdo que llegó esa charla con Milton, con mi pareja, en donde él me dijo, che, Lupe ya está mucho más grande, estamos un poco incómodos durmiendo, estaría bueno que empiece a tener su espacio. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, como, no puedo concebir que ella esté en otra habitación y yo me duerma y no sepa en qué situación está mi hija. Acá vinieron los recuerdos de una etapa en donde esa persona vino a vivir a mi casa. Mi mamá y mi papá le dieron un par de meses, necesitaba un lugar, entonces le dieron un cuarto en mi casa y a la noche venía a buscarme. Claro. Entonces a mí me costaba mucho como el hecho de decir, ok, yo me voy a dormir y no sé qué pasa con mi hija, que está en otra habitación. Cuando yo la tenía al lado mío, durmiendo, tranquila. yo dormía profundo. Y en ese momento me acuerdo que cuando empiezo a ubicar de dónde venía ese miedo mío y que yo ya estaba empezando como a ver, como que hay esto que veníamos hablando de mi mamá, ¿no? De que uno como que va proyectando cosas en los hijos y en los vínculos. Ahí yo empecé a entender que estaba empezando a proyectar en mi hija un miedo que era mío, ¿no? Y que ella no tenía por qué en algún punto vivirlo, no le iba a pasar lo que me había pasado a mí. Entonces, en esa charla con Milton, como que él me dice, bueno, me parece que tenés que volver a tener tu espacio de terapia, hablar de esto, Claro. para poder separarlo de Lupe.
en su momento lo separaste vos, ahora tenés que separarlo de Lupe. Y obviamente empezó todo un proceso nuevo y es algo que todo el tiempo lo tengo presente porque lo hablo con mi hija y estoy muy atenta y la estoy mirando, que eso también es lindo. Como digo, siento que hoy estamos en una velocidad y un nivel de ceguera por todos los estímulos que tenemos, que muchas veces nos olvidamos de mirar a las infancias Totalmente. y a los adolescentes, a las generaciones jóvenes, que están transitando un montón de cosas, ¿no? Y de situaciones y me parece muy importante como tener esa mirada para con ella y poder como ubicar lo que es mío y lo que es de ella y trabajar todo eso me parece fundamental y lo vengo haciendo. Es muy lindo porque estás diciendo mirarla, no tenerla conmigo todo el tiempo. Es una posición mucho más desde afuera. No te tengo que sobreproteger, pero te tengo que proteger. Tengo que mirarte, Total. tengo que estar ahí para vos. No necesariamente haciendo que duermas conmigo toda la noche, porque obvio que eso fue un acto medio reparador tuyo. Sí. Muchas veces cuando sufrimos algo intentamos repararlo en otro lugar, ¿no? Sí. Entonces ponemos en acto casi la misma situación, pero en un lugar donde yo te salvo. No te va a pasar lo que me pasó a mí. Total. Entonces es el miedo. El miedo era salvarla todas las noches, Sí. como te hubiese gustado quizás que te pasara a vos. Pero lo bueno es que lo pudiste trabajar. También muy bien Milton diciéndote esto, la terapia, bueno, todo creo que... Y también tu inteligencia, porque siento que después de hacer tantos años de terapia y todo, te brindaron herramientas claves. Sí, sí, total. Pero bueno, también me pasa que cuando llega alguna noticia de algún evento trágico, de un femicidio, Sí. vamos a ponerlo en palabras, tengo un par de días en donde tengo un dolor tan profundo que siento que es como un dolor colectivo, ¿viste? Sí. Como que me cuesta, como en ese momento, encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Como a la vida. Como que a la vez me lo permito, porque digo, también el cuerpo cuando necesita transitar esa angustia, está bueno que uno la pueda transitar y no como reprimirla, ¿no? Para seguir. Pero es como si estuviésemos todas conectadas. Sí. En el fondo, ¿no? Y lo que me pasó a mí, y bueno, ahora en este tiempo lo de Agostina, como que siento que son todos pequeños como nexos o como pequeños, no sé, como algo que se une en un mismo núcleo de dolor que nunca termina, ¿viste? Eso, nunca termina. Y entonces todo el tiempo también me pasa eso, que voy a mi hija, ¿viste? Y como digo, uff, siento que por mí y por todas y por mi hija, como que hablar, Totalmente. expresar, decir, denunciar, mirar, es fundamental, porque creo que lo que más nos puede es insistir, Hermoso lo que acabas de decir. Gracias, Ro. A vos. Vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Vas a elegir una, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Mente o corazón? Uf. Bueno, voy con el corazón. Bien. Querida Ro, bueno, qué sesión, ¿eh? Sí, fuerte. Hay cosas que en este espacio, no sé si es porque vengo movilizada o qué, pero nunca había hablado, nunca había contado. Todo esto. Sí, Bueno, gracias por hacerlo por primera vez. por favor. Seguramente a muchas mujeres y a muchas personas en general, madres preocupadas, padres preocupados, lo que contaste y lo que pudimos hacer las dos juntas acá le va a dar herramientas para posicionarse de otra manera. Sí. Mujeres quizás que escuchan y dicen, bueno,
puedo ser nuevamente la niña espontánea y recuperar Sí. algo de eso, así tenga 20. Hay un montón de cosas que dijiste que son claves, así que muchas gracias por hacerlo acá. No, por favor, gracias a vos. La pregunta dice, pasaste por un proceso muy profundo con tu cuerpo. ¿En qué momento sentiste que esa relación empezó a construirse desde el cuidado y no desde la exigencia? Yo diría que, mirá qué loco, pero cuando pude empezar a ponerlo en palabras, los momentos de soledad, era como si cuando estuviese sola, antes de ponerlo en palabras, estaba todo en blanco y negro, y de repente en esos momentos de soledad en donde yo empecé a ponerlo en palabras, empecé a notar que estaba todo como listo para ser pintado, ¿viste? Como que ese momento de soledad pasó a ser un encuentro conmigo misma. Y ahí empecé a disfrutar de construir otra cosa sobre esas ruinas, digamos, ¿no? Precioso. Mm. Y bueno, por último, como estás en una sesión o algo muy parecido a una sesión, ¿tenés alguna pregunta para hacerme vos a mí? Uf, ¿qué sentís que te brinda este espacio a vos? Uf, qué pregunta. Siento que la confirmación y reconfirmación y recontrarremil reconfirmación de que hablar de lo que nos pasa, hablar de salud mental, hablar de todo lo que nos duele, es la única manera que tenemos para curarlo. Entonces, cada vez que viene alguien acá y se abre de la manera que se abre y cuenta lo que cuenta, y también hay algo muy interesante en ver el desarrollo, ¿no? Te tengo a vos acá y te escuché hablar de lo oscuro, de lo más oscuro quizás que te puede pasar, y más en el momento en que te pasó, y ver todo ese relato de reconstrucción y tener ahora una mujer ya madre, posicionada, desarrollada, que pudo hacer muchísimo con eso que le pasó y ya no le representa la vida, sino que es un momento, algo que tuvo que atravesar. También me da mucha esperanza. Cuando dijiste todo esto de cuando aparece una noticia también terrible, trágica, que todas perdemos un poco yo pierdo la esperanza muchas veces en esos momentos, siento como una sensación de angustia que me invade y que digo, Sí. no sirve de nada todo lo que estamos haciendo porque sigue pasando, y no sé si quiero ser mamá de una nena y hay un montón de cosas que se me juegan. A veces cuando escucho cosas así, entiendo que por más de que no podemos cuidar de todo, sí podemos ayudar a salir de casi todo, Total. salvo la muerte, obviamente. Cuando Sí. nos arrebatan a una mujer así, ya también por eso quizás sentimos la desesperanza, porque ahí no hay más nada para hacer. Pero el resto de los casos, escuchar historias como la tuya y ver cómo terminaron, a mí me llena de esperanza y siento que es lo que necesitamos en la vida para luchar, para salir a la calle, para seguir trabajando de esto, para seguir pidiendo justicia y todo. Así que gracias porque me diste esperanza el día de hoy. Gracias.